Hoy te vengo a contar la historia de un hombre que nació rodeado de gloria y terminó envuelto en el más absoluto delirio. Un emperador que comenzó siendo adorado como un salvador y terminó siendo temido como un monstruo. Un joven que heredó el poder absoluto de Roma y lo usó para convertir el imperio en su patio de juegos. Esta es la historia de Calígula, el emperador que llevó la locura al trono más poderoso del mundo antiguo. Su verdadero nombre era Cayo Julio César Germánico. Nació en el año 12 después de Cristo, hijo de Germánico, el general más amado de su tiempo, y de Agripina la Mayor, una mujer orgullosa, ambiciosa y descendiente directa del emperador Augusto. Desde niño, Calígula creció en campamentos militares, rodeado de soldados que lo adoraban. Por eso, cuando lo veían caminar entre ellos, vestido con un uniforme en miniatura, le pusieron un apodo que lo acompañaría por el resto de su vida: Calígula, que significa botitas. Un apodo infantil que él detestaba en secreto, y que con los años se convertiría en el apodo del terror. La infancia de Calígula no fue fácil. Su padre murió en circunstancias misteriosas cuando él tenía solo 7 años. Muchos creen que fue envenenado por orden del emperador Tiberio, quien veía en Germánico una amenaza para su poder. A partir de ahí, la tragedia persiguió a la familia. Su madre fue exiliada, sus hermanos fueron ejecutados o forzados al suicidio, y él fue separado de todos, enviado a vivir con el mismísimo Tiberio, el hombre que probablemente había ordenado la destrucción de su familia. En la isla de Capri, donde Tiberio había creado una corte aislada, corrupta y sin límites morales, Calígula aprendió a sobrevivir. Allí, entre orgías, intrigas y asesinatos disfrazados de accidentes, el joven desarrolló una habilidad: fingir. Fingió lealtad, afecto, sumisión. Aprendió que en Roma, la supervivencia dependía de ocultar lo que piensas hasta que tengas el poder para actuar. No hay mejor esclavo que el que parece libre, escribió Séneca más tarde, y quizás estaba pensando en alguien como él. Cuando Tiberio murió en el año 37, Calígula fue proclamado emperador a los 25 años. Roma entera celebró. Después de años de represión bajo Tiberio, el nuevo joven emperador era visto como un rayo de esperanza, heredero de Germánico, nieto de Augusto, carismático, culto y con sangre imperial en las venas. Las multitudes lo adoraban. Se celebraron juegos, banquetes y ofrendas. El Senado lo aclamó. Durante los primeros meses de su gobierno, Calígula se mostró generoso, justo, atento. Liberó a prisioneros injustamente condenados, prohibió ciertas torturas, repartió donaciones al pueblo, organizó espectáculos magníficos. Parecía que Roma había recuperado al emperador que merecía. Pero todo cambió, de forma brusca e inquietante. Unos meses después de asumir el poder, Calígula cayó gravemente enfermo. Estuvo a las puertas de la muerte, en un estado febril que duró días. Cuando finalmente despertó, ya no era el mismo. La sonrisa carismática se volvió una mueca nerviosa. El gesto amable se transformó en mirada vacía. Los cronistas dicen que algo se quebró dentro de él, que la línea entre la realidad y el delirio desapareció. Desde ese momento, el joven emperador comenzó una transformación que asombraría y aterrorizaría a Roma. Calígula comenzó a actuar como si fuera un dios viviente. Literalmente, ordenó que lo adoraran como una deidad. Mandó construir templos en su honor, estatuas de oro que representaban su figura con atributos de Júpiter, Apolo y Neptuno. Incluso reemplazó las cabezas de algunas estatuas de dioses por la suya propia. A los sacerdotes del imperio les exigía que lo invocaran en los rezos, que ofrecieran sacrificios en su nombre, no como un César, sino como una divinidad
encarnada, un Dios que respiraba, mandaba y castigaba. Sus excesos fueron más allá de lo simbólico. Mandó ejecutar a quienes no mostraban suficiente entusiasmo ante su divinidad. Se dice que, en los banquetes, si alguien lo miraba de forma incorrecta o no reía ante sus bromas, podía terminar ejecutado esa misma noche. Jugaba con la vida de las personas como un niño cruel, con hormigas. En ocasiones, hacía que torturaran a alguien en plena cena, como parte del entretenimiento. Y sí, es verdad lo que quizás ya has escuchado. Calígula nombró cónsul a su caballo favorito, Incitatus. Pero la historia es aún más ridícula y perturbadora de lo que parece. Mandó construirle un establo de mármol, con copas de marfil, collar de piedras preciosas y hasta criados personales. Lo alimentaba con avena mezclada con oro y afirmaba que su caballo hablaba con los dioses. Muchos creen que no fue un acto de locura literal, sino una humillación al Senado. Mi caballo podría hacerlo mejor que ustedes, parecía decir. Pero en el fondo, no eran bromas. Para Calígula, los límites de lo absurdo ya no existían. Su paranoia se volvió creciente. Comenzó a ver enemigos en todas partes. Ordenó ejecutar a senadores, nobles, antiguos aliados, a veces por sospechas vagas, a veces simplemente porque le molestaba su presencia, otras veces porque soñaba con ellos traicionándolo. En Roma, soñar con el emperador podía costarte la vida. Las finanzas del imperio colapsaron bajo sus caprichos. Calígula gastó fortunas en espectáculos, edificios absurdos, puentes imposibles y banquetes interminables. Cuando el tesoro se vació, comenzó a extorsionar a los ricos, les confiscaba bienes, falsificaba cargos, incluso reabría juicios cerrados para declarar culpables a los más adinerados y quedarse con su herencia. Roma dejó de ser un imperio de leyes y se convirtió en un escenario de su locura personal. Pero su comportamiento más oscuro tenía que ver con el sexo y el poder. Calígula organizaba orgías públicas, obligaba a las esposas de senadores a acostarse con él, y luego les contaba los detalles frente a sus maridos como una forma de dominación total. Se dice que vivía rodeado de incesto, que mantenía relaciones con sus hermanas, especialmente con Drusila, a quien trataba como una consorte imperial. Cuando ella murió, Calígula lloró de forma descontrolada, declaró duelo nacional, prohibió reír durante varios días y hasta la deificó. Poco a poco, el miedo se apoderó de todos. Los senadores no sabían si aplaudirlo o esconderse. El pueblo dejó de celebrar sus apariciones. La Guardia Pretoriana, su supuesta protección, empezó a mirar con preocupación a un emperador que ya no gobernaba, jugaba. Jugaba con Roma como con un juguete frágil, dispuesto a romperlo cuando se aburriera. Y entonces ocurrió lo inevitable. En el año 41, tras menos de 4 años de gobierno, un grupo de conspiradores, encabezado por oficiales de su propia guardia, decidió acabar con él. Lo esperaron en un pasillo estrecho del palacio, tras una obra de teatro. Lo apuñalaron sin piedad. Primero una puñalada, luego otra, luego más de 30. Murió en el suelo, rodeado de sangre, gritando, sorprendido de que alguien se atreviera a levantar la mano contra un dios. Su esposa y su hija pequeña fueron asesinadas también, como si el simple hecho de compartir su sangre fuera un peligro. Roma respiró aliviada. El Senado quiso restaurar la República, pero la Guardia tenía otros planes. Proclamaron emperador a su tío Claudio, un hombre débil y tartamudo que hasta entonces había sido considerado inofensivo. Pero esa es otra historia. Calígula fue el primer emperador asesinado por su propia guardia. Su reinado fue breve, pero dejó una cicatriz en la historia de Roma.
un testimonio de lo que ocurre cuando el poder absoluto cae en manos de una mente desequilibrada, cuando no hay límites, cuando no hay leyes, cuando el trono más poderoso del mundo se convierte en el escenario de la locura humana. Y así, de Botitas a tirano, de hijo adorado a dios autoproclamado, Calígula marcó su lugar en la historia, no como el gran emperador que pudo ser, sino como el reflejo más oscuro del poder desbordado.